Cuando los soldados británicos irrumpieron en las playas de Normandía en junio de 1944, llevaban un rifle que ya tenía casi 50 años. El cargador corto Lee Enfield, diseñado en 1895 y adoptado formalmente en 1907, seguía siendo el arma estándar de las fuerzas de la Commonwealth. Mientras tanto, sus adversarios alemanes empuñaban la carabina 98K, un refinado descendiente de la legendaria acción Mause que se había perfeccionado durante décadas. Sobre el papel, esto no debería haber funcionado. El rifle alemán era más preciso a distancia, más moderno en sus materiales y representaba lo que muchos expertos en balística consideraban el pináculo del diseño de cerrojo. Sin embargo, los soldados británicos que capturaron armas alemanas en el campo de batalla con frecuencia las arrojaron a un lado y se quedaron con sus Lee Enfield. Esto no fue sentimentalismo ni terquedad. Fue un pragmatismo en el campo de batalla nacido de una dura experiencia. La historia de Lee Enfield comienza en la década de 1880, cuando el ejército británico reconoció que necesitaba un rifle de repetición que utilizara pólvora sin humo. James Paris Lee, un inventor canadiense-escocés, había diseñado un revolucionario sistema de cargador de caja desmontable. Cuando se combinó con el rifle diseñado por la Royal Small Arms Factory de Enfield, el resultado fue la revista Lee Enfield. Entró en servicio por primera vez en la Segunda Guerra Boer, en 1907. Después de varias iteraciones, surgió la revista corta Lee Enfield Mark III. El icónico SMLE que serviría durante 2 guerras mundiales e innumerables conflictos coloniales. Lo que hizo que este rifle se mantuviera vigente durante casi un siglo no fue una característica revolucionaria única, sino más bien una combinación de opciones de diseño prácticas que priorizaban lo que realmente importaba en el combate. El pensamiento militar estándar de la época enfatizaba la precisión de largo alcance. Los ejércitos europeos estaban obsesionados con alcanzar objetivos a 800, 1000 e incluso 1500 metros. Los alemanes se enorgullecían especialmente de su puntería y sus rifles Mause reflejaban esta filosofía con cañones más largos y tolerancias de fabricación más estrictas. Los británicos adoptaron un enfoque diferente con el SMLE. Acortaron el cañón a solo 25,2 pulgadas, lo que hizo que el rifle fuera más manejable en trincheras y vehículos. Aceptaron una precisión de largo alcance ligeramente reducida porque sus estudios de combate mostraban que la mayoría de los enfrentamientos de infantería ocurrían dentro de 300 yardas. Esto fue una herejía para los teóricos militares europeos, pero resultó profético cuando la realidad de la guerra de trincheras se estableció después de 1914. El diseño del cerrojo de bloqueo trasero del rifle llamó la atención entre los expertos en armas de fuego. La mayoría de los rifles militares, incluido el Mause, usaban un sistema de bloqueo frontal donde las orejetas cerca de la recámara soportaban la presión del disparo. Las orejetas del Lee Enfield se encontraban en la parte trasera del cerrojo, lo que en teoría lo hacía más débil y menos preciso. Los críticos argumentaron que este diseño nunca igualaría la precisión de un ratón. Estaban justo en el campo de tiro, pero los campos de batalla no son campos de tiro, y el diseño de Lee Enfield aportó ventajas que importaban más que recortar unos centímetros el tamaño de los grupos a 600 yardas. El recorrido del cerrojo más largo requerido por el sistema de bloqueo trasero en realidad hizo que el rifle funcionara más rápido y la acción demostró ser más tolerante con la suciedad y los escombros. En 1939, cuando Gran Bretaña se encontró nuevamente en guerra con Alemania, el SMLE estaba teóricamente obsoleto. Sin embargo, la producción aumentó en lugar de disminuir gradualmente. Las fábricas de Gran Bretaña, India y Australia produjeron millones más. Los comandantes británicos no se aferraban a la tradición. Sabían que algo que parecía bueno en un manual de ingeniería no siempre se traducía en superioridad en combate. El ejército británico tenía un estándar de entrenamiento que parecía imposible la primera vez que los reclutas oyeron hablar de él. Se esperaba que cada soldado disparara 15 disparos por minuto con el cerrojo Lee Enfield. Los verdaderamente hábiles podrían llevar eso a 30 rondas. Esto se llamó el minuto loco y no fue un ejercicio de alarde en tiempos de paz. Fue una doctrina táctica fundamental que salvaría a la fuerza expedicionaria británica en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. El 23 de agosto de 1914, en la ciudad belga de Mons, aproximadamente 70.000 soldados británicos se enfrentaron a casi 160.000 tropas alemanas. Los alemanes esperaban una victoria rápida contra lo que suponían era una fuerza pequeña y obsoleta.
En cambio, se toparon con un muro de fuego de rifle tan intenso que los comandantes alemanes creyeron que se enfrentaban a ametralladoras enmascaradas. No lo eran. Se enfrentaban a fusileros británicos que hacían exactamente aquello para lo que habían sido entrenados. La acción del SMLE fue diseñada específicamente para la velocidad. El mango del cerrojo estaba en un ángulo de 60 grados en lugar de los 90 grados que se encuentran en la mayoría de los rifles militares. Este lanzamiento de cerrojo más corto significó menos movimiento entre disparos. Tus manos permanecieron en una posición natural sin una rotación excesiva de la muñeca. El cerrojo de bloqueo trasero del rifle requería que el tirador se acercara al percutor al cerrarlo en lugar de abrirlo, lo que parecía más intuitivo durante el disparo rápido. Cuando se abre el cerrojo, la carcasa gastada se expulsa suavemente sin la resistencia de comprimir un resorte real. Te concentraste completamente en conseguir la siguiente bala en la recámara. Este sistema, combinado con un entrenamiento incesante, transformó a soldados individuales en devastadoras plataformas de fuego. El entrenamiento británico en mosquetería fue posiblemente el más intensivo del mundo. Los reclutas pasaban semanas en campos de tiro antes de ver otros aspectos del entrenamiento de combate. Aprendieron a disparar estando de pie, arrodillados, sentados y boca abajo. Practicaron cambios rápidos de cargador hasta que pudieron cambiar un cargador nuevo de 10 balas en menos de 3 segundos. Se entrenaron para estimar el alcance a simple vista y ajustar sus miras en consecuencia. El sistema de mira en escalera del SMLE, aunque parecía arcaico en comparación con los diseños alemanes, en realidad era más rápido de ajustar bajo tensión. Moviste una palanca, deslizaste la mira hasta la marca de alcance que necesitabas y la fijaste. Sin ajustes finos, sin pensar demasiado, solo velocidad práctica de combate. Los locos de la clasificación requirieron alcanzar un objetivo de 12 pulgadas a 300 yardas 15 veces, en 60 segundos. Eso significaba que tenía que cargar un cargador nuevo a mitad del ejercicio manteniendo la precisión. Los soldados que podían lograr 20 impactos obtenían el estatus de tirador. Se dice que el legendario sargento instructor Snu Oxal logró 38 impactos en un minuto durante una manifestación en 1914. Aunque esto requirió un asistente que le alimentara con cargadores cargados. La cuestión no era batir récords. Fue para arraigar la memoria muscular tan profundamente que el fuego rápido y preciso se volvió automático bajo el estrés y el caos de la batalla. En Mons, las tropas alemanas que avanzaban en formación fueron cortadas en campos donde no podían responder eficazmente al fuego. Los informes posteriores describen que empresas alemanas enteras fueron detenidas en seco por lo que realmente creían que era fuego sostenido de ametralladoras desde múltiples posiciones. En realidad, secciones de 8 a 10 fusileros británicos estaban produciendo ese volumen de fuego. Un teniente alemán capturado más tarde esa semana dijo a los interrogadores que había contado la velocidad de disparo y estimó que su unidad se enfrentaba a al menos 20 ametralladoras. No podía comprender que los rifles de cerrojo pudieran generar tal potencia de fuego. Los británicos solo tenían 4 ametralladoras por batallón en Mons, el resto fueron rifles. Entrenamiento y la capacidad de disparo rápido del SMLE haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La guerra de trincheras era la pesadilla de los diseñadores de armas. Todo lo que parecía elegante en las instalaciones de pruebas de una fábrica se convertía en un inconveniente cuando se lo sometía a la realidad del frente occidental. Los rifles pasaban días y semanas expuestos a la lluvia, la nieve y el barro corrosivo único de Flandes. Una sopa espesa de arcilla que se abría camino hasta cada grieta. Los soldados no podían mantener sus armas como sugerían los manuales en tiempos de paz. No había un arsenal con calefacción, ni un espacio de trabajo limpio, ni el lujo de contar con productos de limpieza adecuados. Tenías la humedad que podías quitarte, tal vez un trapo si tenías suerte, y el aceite que no se había consumido hacía semanas. En estas condiciones, Lee Enfield prosperó. Si bien los rifles más avanzados fallaron, el secreto de estos estaba en su holgura. Las tolerancias de fabricación británicas eran deliberadamente menos precisas que las normas alemanas. Las piezas tenían más juego, más espacio entre las superficies móviles. Para un ingeniero con mentalidad de precisión, esto parecía una artesanía inferior. Para un soldado en una trinchera, significaba la diferencia entre un rifle que funcionaba y un rifle que se convertía en garrote. Cuando el barro o el hielo entraban en acción,
Los generosos espacios libres del Lee Enfield le permitían circular. De todos modos, el cerrojo podría sentirse arenoso y áspero, pero aún así se movía. El Mause 98K con sus tolerancias más estrictas y sus orejetas de bloqueo frontales ubicadas justo, donde los desechos acumulados cerca de la cámara se atascarían y atascarían. Los soldados alemanes se encontraron tratando frenéticamente de aclarar sus acciones mientras las tropas británicas seguían disparando. El mecanismo de cierre proporcionó otra ventaja de supervivencia porque el resorte principal solo se comprimió cuando se cerró el cerrojo. Abrirlo requirió menos fuerza. Si su acción comenzó a atascarse debido a la suciedad o la corrosión, aún podría abrir el cerrojo para eliminar un atasco o expulsar una caja atascada. El diseño de apertura del Mause significaba que luchabas contra la presión del resorte principal y al mismo tiempo intentabas soltar las orejetas sucias. En condiciones de congelación, cuando el metal se contraía y la humedad se convertía en hielo, esta diferencia se volvía crítica. En el invierno de 1917, las tropas británicas informaron que sus rifles aún funcionaban cuando las armas de los prisioneros alemanes se habían congelado. Los prisioneros no habían mantenido peor sus rifles. Simplemente tenían máquinas menos indulgentes. La resistencia al agua no fue accidental. El diseño del cargador del SMLE presentaba un corte que le permitía usar el rifle como arma de un solo disparo mientras mantenía el cargador en reserva. Más importante aún, el pozo del almacén tenía drenaje. El agua que ingresa podría salir en lugar de acumularse alrededor de los cartuchos y causar corrosión o fallas en la alimentación. El cargador interno del Mause, alimentado por clips extractores, no tenía tal drenaje. El agua que entró en acción permaneció allí, mezclándose con aceite para armas y residuos de pólvora para formar una pasta corrosiva. Los armeros británicos que rescataban armas alemanas después de grandes ofensivas notaron que los ratones capturados a menudo tenían óxido y corrosión en el cargador. Bueno, incluso cuando el metal externo se veía bien. Los muebles de madera del rifle contribuyeron a la confiabilidad de maneras que parecían contradictorias. La culata del SMLE estaba hecha de nuez, generalmente nuez india, que era relativamente blanda y absorbía el impacto sin agrietarse. Cuando los soldados usaban sus rifles como herramientas de martillo para clavar estacas en trincheras, abrir cajas de municiones o romper hielo. Las acciones de Lee Enfield sobrevivieron a abusos que destrozarían la madera de playa más dura que se usa comúnmente en las acciones de Mausa. Una culata agrietada no era solo un daño cosmético. Afectaba la precisión, y si era lo suficientemente grave, podía hacer que el disparo del rifle fuera peligroso. Los informes de ordenanzas británicas de la ofensiva S señalaron que el regreso de Lee Enfield para reparación tenía muchas menos fallas catastróficas en sus existencias que los rifles alemanes capturados, sometidos a un uso similar. La acción Mause 98 a menudo se considera el diseño de rifle de cerrojo más exitoso de la historia, y por una buena razón. El diseño de Paul Mause de 1898 se convirtió en el modelo que decenas de países copiaron o adaptaron. Su extractor de alimentación controlado agarró el borde del cartucho tan pronto como la bala salió del cargador, guiándolo suavemente hacia la recámara. Las dos orejetas de bloqueo frontales ubicadas justo en la recámara brindaron el máximo soporte exactamente, donde las presiones alcanzaron su punto máximo durante el disparo. El seguro de 3 posiciones permitía abrir el cerrojo con el seguro puesto para descargar. Sobre el papel y en la gama, el Mause representaba la cúspide de la ingeniería de cerrojo. Los soldados alemanes fueron entrenados para ser tiradores y sus armas reflejaban ese énfasis en la precisión. A 600 yardas, un fusilero alemán experto con un Ki-98K superaría constantemente a un soldado británico con un SMLE. Pero las guerras no se ganan a 600 metros en un rango de distancia conocido. La fuerza del ratonero era también su limitación. Esas estrictas tolerancias que garantizaban la precisión hicieron que la acción fuera menos indulgente. El sistema de alimentación controlada, aunque teóricamente superior en cuanto a confiabilidad, requería que el perno recorriera un camino más largo y complejo. Había que levantar el mango del cerrojo 90 grados completos, tirar hacia atrás una distancia considerable, empujar la nueva bala hacia adelante asegurándose de que encajara correctamente en el extractor y luego girar el mango hacia abajo. Cada movimiento tenía que ser deliberado y completo.
Apresúrelo y obtendrá una falla en la alimentación o una alimentación doble. Bajo estrés, cuando tenías las manos frías o temblaban cuando necesitabas bajar el rango de inmediato. Esa complejidad se convirtió en una desventaja. La doctrina militar alemana hacía hincapié en el fuego dirigido deliberado. Su manual de entrenamiento hacía hincapié en el control de la respiración, la presión del gatillo y la imagen visual adecuada. Se esperaba que un soldado alemán hiciera valer cada disparo, especialmente a distancias más largas, donde se demostraba la precisión superior del ratón. Esta filosofía tenía sentido en el contexto de la guerra de finales del siglo XIX, donde los enfrentamientos se producían a distancias más largas y el suministro de municiones era una preocupación constante. Pero en 1914, y ciertamente en 1939, el combate de infantería había cambiado. Las armas automáticas proporcionaron fuego sostenido. La artillería dominó el campo de batalla. El papel del soldado de infantería consistía cada vez más en una respuesta rápida a distancias más cortas, exactamente donde surgieron las ventajas del SMLE. La diferencia práctica se mostró en la velocidad de disparo. Un soldado alemán entrenado podría disparar aproximadamente de 10 a 12 disparos por minuto con el KW-8K. Esto era respetable, mejor que la mayoría de los otros ejércitos equipados con rifles similares, pero era la mitad del estándar del SMLE. En un tiroteo que duraba 2 minutos, un soldado británico podía disparar 30 disparos, mientras que su homólogo alemán lograba 24 como máximo. Esas 6 rondas adicionales representaron bajas potenciales infligidas o fuego de supresión que mantuvo al enemigo con la cabeza gacha. Multiplíquelo en un pelotón y la diferencia se volvió decisiva. Las tácticas de las unidades pequeñas alemanas tuvieron que depender más de sus excelentes ametralladoras MG-34 y MG-42 para proporcionar el volumen de fuego que las secciones británicas podían generar solo con rifles. El cañón más largo del Mause, 23,6 pulgadas en comparación con el de 25,2 pulgadas del SMLE, le dio una velocidad de salida superior y una trayectoria más plana a distancia. Por este motivo, a los francotiradores alemanes les encantó el Kayani E8 calorías. Pero para el soldado de infantería promedio, ese potencial extra de precisión fue desperdiciado. Los estudios de combate de ambas guerras mundiales demostraron consistentemente que la mayoría de los soldados no podían usar eficazmente sus armas con el alcance máximo y preciso bajo el estrés del campo de batalla. El ruido, la confusión, el miedo y el agotamiento físico del combate degradaban la puntería mucho más que cualquier limitación inherente de precisión del arma. El SMLE era lo suficientemente preciso para los campos donde realmente se producían los combates, y su funcionamiento más rápido importaba más que la precisión. La mayoría de los soldados no pudieron lograrlo de todos modos. La capacidad del cargador parece un detalle técnico menor hasta que estás en un tiroteo y contando rondas. El Lee Enfield tenía 10 balas en un cargador de caja desmontable. El Mause K98K contenía 5 balas en un cargador interno alimentado por clips extractores. Esa ventaja de 2-1 fundamentalmente changeed cómo peleaban los soldados. Cuando una sección británica abrió fuego, pudieron sostener ese fuego el doble de tiempo antes de tener que recargar. Cuando recargaron, cambiar los cargadores tomó aproximadamente 3 segundos con un movimiento practicado, soltar el vacío, insertar uno nuevo, recámara alrededor. Un soldado alemán que recargaba su Mause tuvo que abrir el cerrojo, colocar un clip extractor de 5 balas en la guía, empujar los cartuchos hacia abajo con presión con el pulgar hasta que entraron en el cargador, extraer el clip vacío y luego cargar la primera bala. Incluso un soldado bien entrenado necesitaba de 6 a 8 segundos, y eso suponiendo que el cargador avanzara suavemente sin atascarse. Las matemáticas del combate de unidades pequeñas hicieron que esta diferencia de capacidad se multiplicara a lo largo de un enfrentamiento. Una sección de infantería británica estándar estaba formada por 10 hombres. En un tiroteo sostenido con todos los rifles disparando, esa sección podría disparar 100 balas antes de que alguien necesitara recargar. Un escuadrón alemán comparable de 10 hombres podría disparar 50 balas. Si el enfrentamiento duró 2 minutos y ambos bandos mantuvieron sus cadencias de tiro entrenadas, la sección británica disparó aproximadamente 300 disparos, mientras que el escuadrón alemán logró entre 200 y 240. No se trataba solo de gasto en municiones. Se trataba de mantener el fuego continuo. Mientras los soldados alemanes recargaban, los soldados británicos seguían disparando.
Esa presión sostenida mantuvo a las tropas enemigas reprimidas, les impidió maniobrar y creó oportunidades para flanquear o avanzar. El sistema de cargador desmontable dio a los soldados británicos una flexibilidad táctica que los cargadores internos no podían igualar. Podrías llevar cargadores cargados en bolsas en tus correas, listos para su uso instantáneo. El orden de batalla británico estándar incluía 2 bolsas con 5 cargadores de 10 balas cada una. 50 balas en cargadores de fácil acceso, más otras 50 balas sueltas en bandoliers para recargar cargadores durante las pausas en los combates. Esto significaba que un soldado podía disparar 50 balas en menos de 4 minutos sin necesidad de buscar cartuchos sueltos. Los soldados alemanes llevaban sus municiones en bolsas diseñadas para clips extractores, lo cual era eficiente para el diseño del ratón, pero significaba que cada recarga requería manipular pequeños clips metálicos bajo tensión. Si se deja caer un cargador en el barro o la hierba, esas 5 balas se volverán difíciles de recuperar y usar. La función de corte del cargador añadió otra capa de practicidad. Al activar el corte, convirtió el SMLE en un rifle de un solo tiro mientras mantenía su cargador completamente cargado en reserva. Esto tenía sentido en escenarios donde la conservación de municiones era importante, pero de repente era posible que necesitaras fuego rápido. Podrías seleccionar objetivos individualmente, alimentando rondas individuales a lo largo de la acción, luego liberar instantáneamente el límite y tener 10 rondas disponibles si la situación empeorara. El ratonero no tenía ninguna característica equivalente. O usaste tu cargador o cargaste rondas individuales, pero no pudiste realizar una transición perfecta entre modos. Recargar bajo presión reveló otra ventaja. El compartimiento del SMLE tenía un tamaño generoso y estaba biselado. Incluso en la oscuridad o cuando estás exhausto y temblando, puedes guiar una revista a su lugar mediante el tacto. El cierre del cargador estaba colocado donde el dedo engatilló alcanzaba naturalmente cuando su mano cambiaba de agarre para recargar. Con una presión, el cargador vacío quedó libre. Insertar. Empuja hasta que escuches el clic y vuelvas a la acción. El cargador interno del mouse significaba que no había nada que soltar o insertar, lo que suena como una ventaja hasta que te das cuenta de que tampoco significaba una opción de recarga rápida. Una vez que se acabaron las 5 balas, había que alimentar el rifle lentamente, cartucho a cartucho o cargador a cargador. Los soldados alemanes envidiaban el sistema de cargador británico, aunque se enorgullecían de otras cualidades de sus rifles. El soldado Harold Bolton, del Regimiento Real de Berkshire, escribió a su casa en octubre de 1914 describiendo un incidente curioso después de la primera batalla de Ypres. Su sección había invadido una posición alemana y encontró varios rifles Mauser abandonados en excelentes condiciones. Los hombres los examinaron con interés profesional. Después de todo, estas eran las armas que la propaganda alemana afirmaba que eran superiores a cualquier cosa que llevaran los británicos. El sargento de Borton, un soldado de carrera con 12 años de servicio, trabajó en la acción del ratón. Citó el cañón y se lo devolvió con un simple comentario. Excelente arma para una sesión dominical. Me quedaré con Lee Enfield por matar alemanes. Gracias. Los fusiles capturados fueron entregados al cuartel general. Cada hombre en esa sección mantuvo su SMLE. Este patrón se repitió a lo largo de ambas guerras mundiales. Después de importantes enfrentamientos, las tropas británicas y de la Commonwealth tuvieron oportunidades de adquirir armas alemanas. Algunos los conservaron como recuerdo. Algunos utilizaron munición capturada cuando sus propios suministros se acabaron. Pero cuando se les dio una verdadera opción, los soldados prefirieron abrumadoramente sus Lee Enfields. El cabo Jack Thomas, que luchó en el norte de África con el 8º Ejército, llevó un diario que sobrevivió a la guerra. En una entrada de enero de 1943 después de los combates en torno a Marat, Line describió a su pelotón desmantelando un depósito de suministros alemán. Se llevaron municiones, comida e incluso algunas metralletas MP-40, pero los rifles KN-98K capturados se quedaron atrás. Thomas escribió, los muchachos no cambiarán sus rifles. El de Jerry parece inteligente, pero el nuestro dispara más rápido, y eso es lo que cuenta cuando corren hacia ti. El teniente William Douglas Holm, que sirvió en el Royal Armor Corps, registró sus observaciones en cartas que se publicaron más tarde.
Después de interrogar a prisioneros alemanes en Normandía durante julio de 1944, notó su respeto por la puntería y la cadencia de tiro británicas. Un sargento alemán le dijo a través de un traductor que su escuadrón había estado convencido de que se enfrentaban a armas automáticas durante un enfrentamiento cerca de Caen. Cuando Douglas Holm explicó que se trataba de rifles de cerrojo, el sargento no le creyó al principio. Había contado el fuego entrante e insistió en que ningún rifle de cerrojo podía soportar ese volumen. Douglas Holm sacó un SML y demostró la técnica del manet loco. La expresión del sargento, escribió Douglas Holm, era una mezcla de respeto y profunda molestia por haber sido derrotado por lo que él consideraba equipo obsoleto. Las perspectivas no eran puramente británicas. Las tropas del ejército indio que constituían una parte sustancial de las fuerzas de la Commonwealth estaban igualmente dedicadas al rifle al que llamaron 303 por su calibre. Sepo Gyan Singh, de la 4ª División India, escribió en Punjabi a su familia describiendo la campaña de África Oriental contra las fuerzas italianas en 1941. Su unidad capturó rifles Carono italianos y ratones alemanes utilizados por las tropas coloniales. Singh describió haber probado un ratón y encontrarlo demasiado lento para la batalla, bueno solo para disparar con cuidado. El ejército indio había estado utilizando Lee Enfield desde 1905, y los soldados desde la frontera noroeste hasta Birmania elogiaron constantemente su confiabilidad y velocidad. Las tropas indias lucharon en algunas de las condiciones más duras de la guerra, el calor del desierto, la humedad del monzón, el frío de las montañas, y sus testimonios enfatizaron repetidamente que el SMLE funcionó cuando otros rifles fallaron. Los soldados australianos eran notoriamente pragmáticos en cuanto al equipamiento. Si algo funcionaba mejor, lo usaban independientemente de las regulaciones. El sargento Bill Griffiths, que luchó en Tobruk y El-Alamein con la 9ª División Australiana, tomó notas que forman la base de una memoria de posguerra. Describió que el equipo alemán capturado era evaluado constantemente. Las tropas australianas adoptaron felizmente las granadas de palo alemanas, que consideraban superiores a las bombas británicas MIS para determinadas tareas. Robaron ópticas y ametralladoras alemanas. Pero Griffith señaló que en todo su tiempo en el norte de África y más tarde en el Pacífico, nunca vio a un soldado australiano reemplazar voluntariamente su Lee Enfield con un rifle capturado. La actitud que escribió fue simple. La maldita cosa funciona. Dispara lo suficientemente recto y rápido. ¿Por qué cambiarías? El desierto del norte de África probó armas de una manera que los campos de batalla europeos nunca pudieron hacerlo. La arena intervino en todos los mecanismos con la persistencia del agua. Los cambios de temperatura desde noches heladas hasta días de 120 grados expandieron y contrajeron las piezas metálicas. La humedad de las regiones costeras se combinó con la arena para crear una pasta abrasiva que podría desgastar las piezas móviles en semanas. Las fuerzas británicas que lucharon en Libia, Egipto y Túnez entre 1940 y 1943 descubrieron que el SMLE manejaba estas condiciones mejor que prácticamente cualquier otro rifle en el teatro. Las tropas alemanas respetaban la precisión del ratonero, pero sus manuales de campo incluían secciones extensas sobre el mantenimiento del desierto. Se requieren procedimientos especiales para mantener el K98K en funcionamiento. Los manuales británicos simplemente decían que había que sacudir la arena y seguir disparando. Las tolerancias laxas que criticaron los ingenieros se convirtieron en la salvación en el desierto. La arena que obstaculizaría las acciones más estrictas de un ratón simplemente cayó a través de los espacios más generosos de Lee Enfield. Las tropas australianas y neozelandesas en Tobruk lucharon a través de tormentas de arena que redujeron la visibilidad al alcance de la mano. Cuando la arena se aclaró, sus rifles todavía funcionaban. Los rifles italianos Carono utilizados por las fuerzas enemigas con frecuencia se atascaban por completo después de las tormentas de arena, lo que requería un desmontaje completo. Incluso el Mause necesitó una limpieza exhaustiva antes de que volviera a funcionar de manera confiable. Los informes de los armeros británicos sobre el asedio de Tobruk señalaron que Lee Enfield regresó para ser reparado con arena literalmente apelmazada dentro de la acción. Sin embargo, la mayoría todavía funcionaba lo suficientemente bien para el combate. Un informe de agosto de 1941 documentó un rifle que había disparado más de 200 rondas durante un enfrentamiento de 3 días sin limpieza y todavía estaba operativo cuando finalmente fue inspeccionado. Birmania y el Teatro del Pacífico trajeron extremos opuestos.
Lluvias torrenciales monzónicas, humedad de la jungla que mantenía el metal perpetuamente húmedo y barro que, en comparación, hacía que Flandes pareciera seco. El 14º Ejército Británico que luchó en Birmania de 1942 a 1945 operó en condiciones en las que el metal se oxidaba durante la noche y las maderas se hinchaban por la absorción de humedad. Los rifles japoneses Aryasaka, armas bien diseñadas por derecho propio, sufrieron la humedad afecta sus orificios revestidos de cromo y causa problemas de alimentación. El orificio sin revestimiento del SML requería una limpieza más frecuente, pero resultó menos propenso a las picaduras y la corrosión que afectaban a los barriles de cromo cuando fallaba el revestimiento. Las culata de nogal absorbieron la humedad sin la dramática hinchazón que afectaba a las maderas más densas, utilizadas en los rifles japoneses y algunos alemanes. Las tropas británicas que operaban en Arakan y a lo largo del río Chinduin a menudo pasaban semanas sin instalaciones adecuadas de mantenimiento de armas. El sargento Charles Carfrey del regimiento fronterizo describió su rifle después de 3 semanas de operaciones continuas en la jungla a principios de 1944. El metal estaba manchado de óxido en la superficie. La culata se había vuelto casi negra por la humedad y la manipulación, y el cañón estaba sucio por cientos de disparos sin una limpieza adecuada. Sin embargo, cuando su unidad se enfrentó a posiciones japonesas en el paso de Nakodok, el rifle funcionó perfectamente. Carfrey escribió que había visto rifles japoneses capturados en mucho mejores condiciones cosméticas que no funcionaban de manera confiable porque la humedad había afectado sus acciones más estrictas y causado problemas de alimentación. El Ártico presentó otra prueba más. Las fuerzas británicas y canadienses que operaron en Noruega en 1940 y más tarde las tropas aliadas en el norte de Europa durante el invierno de 1944-45 se enfrentaron a temperaturas que descendieron por debajo de 0 grados Fahrenheit. Lubricantes espesados en gel. Metal contraído. La humedad se congeló instantáneamente. La solución alemana fue utilizar una lubricación mínima y aceites especiales para climas fríos. Pero esto requería suministros específicos que no siempre estaban disponibles para las tropas de primera línea. La solución británica fue más sencilla. Retire todo el aceite de la acción del Leenfield y déjelo secar. El diseño del rifle le permitía funcionar sin lubricación en condiciones de frío extremo. Las tropas canadienses que lucharon en Seltestie durante noviembre de 1944 informaron que sus Leenfields funcionaban de manera confiable bajo el aguanieve y la lluvia helada que dejaban los rifles de los prisioneros alemanes congelados e inoperables. La acción de cierre significaba que se requería menos fuerza para abrir el cerrojo, lo que importaba cuando el metal se contraía por el frío y cada movimiento requería un esfuerzo adicional. La vida útil de Leenfield cuenta una historia que contradice la sabiduría convencional sobre la tecnología militar. El rifle entró en servicio británico en 1895 como cargador Leenfield, evolucionó hasta convertirse en SML en 1907 y siguió siendo el arma estándar de infantería británica y de la Commonwealth durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su historia no terminó en 1945. India continuó fabricando Leenfields hasta la década de 1980. El rifle entró en combate en Corea, Malasia, Kenia, Suez y las Malvinas. Los Rangers canadienses en el Ártico todavía emitieron la variante MKY número 4 hasta 2015, 120 años después de que apareciera por primera vez el diseño de Leenfield. Ningún otro rifle de cerrojo militar se acerca a este récord de servicio. El Mause 98K, a pesar de su excelencia técnica, fue reemplazado pocos años después de la derrota de Alemania. El Springfield 1903 estadounidense, el Arisaka japonés y el Mosin Nagant soviético, todos fueron eliminados una generación después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Solo Leenfield persistió. Esta longevidad no fue nostalgia ni inercia burocrática. Fue un reconocimiento de que el rifle tenía los fundamentos correctos en formas que importaban más de lo que sugerían las especificaciones. Los británicos no se habían propuesto construir el rifle más preciso ni el rifle fabricado con mayor precisión. Habían construido un rifle optimizado para lo que realmente requería el combate de infantería. Fuego rápido sostenido, confiabilidad en condiciones adversas y simplicidad de operación bajo estrés. Estas prioridades parecían casi triviales en comparación con la elegancia de ingeniería del ratonero, pero resultaron más valiosas que la precisión que la mayoría de los soldados no podían explotar.
El SMLR presentaba una filosofía según la cual la eficacia en el campo superaba a la excelencia en el papel. El desarrollo moderno de armas militares pequeñas ha vuelto a aprender repetidamente las lecciones de Lee Enfield. Los primeros fracasos del rifle M16 en Vietnam se debieron en parte a tolerancias estrictas que hacían que el arma se atascara en condiciones de jungla. El mismo problema que aquejaba al ratonero en el barro y la arena. La solución implicó aflojar las tolerancias y agregar revestimiento cromado, aplicando esencialmente los principios que el SMLE había incorporado desde 1907. La legendaria confiabilidad del AK-47 proviene de espacios generosos que le permiten funcionar cuando está lleno de tierra, exactamente lo que hizo que Lee Enfield trabajara en trincheras 70 años antes. La doctrina militar contemporánea enfatiza el volumen de fuego y el enfrentamiento rápido a distancias más cortas en lugar de la puntería de precisión a larga distancia. La misma filosofía que llevó a Gran Bretaña a priorizar el minuto loco por encima de la precisión de 1000 yardas. La historia de los rifles ofrece lecciones más amplias sobre tecnología y adquisiciones militares. La ingeniería avanzada no se traduce automáticamente en superioridad en el campo de batalla. El Mauser era objetivamente más sofisticado en su diseño. Alimentación controlada, orejetas de bloqueo frontales dobles, metalurgia superior. Pero la sofisticación crea complejidad y la complejidad crea puntos de falla. Lee Enfield triunfó por simpleza y el perdón. Sus tolerancias flexibles, sus pernos de bloqueo traseros y su sencillo manual de brazos lo hicieron más fácil de usar y más difícil de romper. Los soldados no necesitaban ser armeros expertos para que siguiera funcionando. Esto es importante porque las guerras las libran reclutas y reservistas, no solo soldados de carrera. Un arma que solo funciona excelentemente en manos expertas es menos valiosa que otra que funciona adecuadamente en manos de cualquier persona. La lección económica es igualmente relevante. Gran Bretaña produjo aproximadamente 17 millones de Lee Enfield en todas las variantes desde 1895 hasta la década de 1950. El proceso de fabricación utilizó herramientas más simples y un mecanizado menos preciso que el que requería Mauser. Esto significó que las fábricas podrían establecerse más rápidamente, capacitar a los trabajadores más rápidamente y mantener los costos de producción más bajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la capacidad industrial determinaba cuántos rifles podía desplegar un ejército, la capacidad de fabricación del SMLE se convirtió en una ventaja estratégica. Alemania produjo rifles excelentes, pero nunca en cantidad suficiente. Gran Bretaña produjo rifles suficientemente buenos y en cantidad suficiente para armar no solo a sus propias fuerzas, sino también a los movimientos de resistencia y a las naciones aliadas en todo el mundo. Armas adecuadas en cantidad suficiente superan a armas superiores en cantidades limitadas. Lee Enfield demostró que lo viejo no significa obsoleto y lo moderno no garantiza lo mejor. Demostró que comprender cómo luchan realmente los soldados es más importante que el desempeño teórico. Lo más importante es que demostró que la mejor arma no es la que gana concursos de diseño. Es el que sigue funcionando cuando todo lo demás ha fallado. Que los soldados confíen sus vidas y eso los lleve vivos a casa. La preferencia del británico Tommy por su obsoleto rifle en lugar de las modernas armas alemanas no era terquedad, fue sabiduría.